Listo. Acá está. A ver, no. Hola Lilian. Lilian para todos. Prende la cámara, Lilian, así te conozco y sé quién sos. Mechi, meme. Ya la aprendí. Ya esperé. No me Ahí abre. está. Ya, A ver, ahora sí. no, veo oscura. No, sí los conozco, Ya. porque me gustaría conocerlos a todos. Conozco a Egla, bueno, Agustina, Ava, esos sí los conozco. Ya revisé a ver qué pasa con mi cámara que no abre. ¿Vos de dónde sos, Lilian? ¿Sos de acá? Omíteme, hace un favor. No, de Colombia, Ah, sos colombiana. Bogotá. Mira, A mí también me Sí, conoces, Patricia. Soy Gladys, Gladys. sí, a vos también. Sí, a vos también sí, a las que están con cámara las conozco a todas. Sí. Pero no a Mechi no la conozco, a Memé no la conozco. Intégrense mostrándose un poquito, así. Ah, La Memé sí la interacción es conoces. otra. A Memé la ¿Eh? conoces en persona. ¿A Memé? ¿Sí? Sí. No, bueno, yo soy media despistada con la fisonomía, pero bueno. Sí. No, em, Memé, ella lo pone y no sabe me cómo deja poner la ver la cámara. cámara. Y tiene, por lo menos con Memé, tiene miedo de tocar un botón y que y meter se la le corte pata. la conexión. Sí, No, pero entonces abajo a ella la por las dudas izquierda, no claro, abajo prende a la la cámara, No, no prende el micrófono, nada. Así como se pudo yo la tengo conectar, prendida. se quedó. se queda. Sí. No, pero tiene que averiguarlo. No me prende, o sea, ya no me ven allá, está oscuro. Bueno, Liliana, ¿saben qué? Vayan investigando. El conocimiento es investigación. Para llegar a un conocimiento tienen que investigar. Se te van a tener que inquietar. ¿Mm? Y eso es válido para todo, para Sí, todo también aquello que querramos saber. Ahí está, perdón, mira, Lilian, ahí está. perdón, A ver, baja un Ahí A poquito va. más ver, la cámara. ya. Lilian, Ya a ver ahí si está. puedo. Baja la Veo. cámara. Sí, La sí, es cámara, que la tenés adosada seguramente arriba la cámara, sí, porque se te ve solamente la ropa. el Zoom se transforma como un espejo, hay que acomodarse arriba, abajo y Claro, se puede centrar, así ya está, es fácil. El teléfono acomodarlo enfrente. claro, bueno, pero por lo menos ya le estamos viendo la ropa. Ahí estás, Lilian. ¿Viste que pudiste? ¿Viste que pudiste? Muy Lilian, bien, ¿vos estás en Lilian. Un Argentina gusto, o en Lilian. Colombia? ¿Cómo? Si Lilian se conecta desde Colombia o están acá sí, en Argentina. no, en Colombia. Estás en Ah, Colombia. bien. Mirá qué bien, qué lindo. Confraternizar es muy lindo, ¿ves? Con seres de otros lados. ¿M? Claro, Está muy bien eso. yo aquí he estado un poquito retirada porque estuve enferma. O sea, me dio Ah, una arteriosclerosis al cerebro, pero en el ahora cerebro, entonces estaba poco, así que no, o sea, no ¿y ahora concentraba ya nada. estás bien? ¿Ya estás Sí, no, bien, ya estoy, Lilian? ya, claro, ya, muchísimo mejor. Al Bueno, menos he podido como captar mejor las cosas. Pero sí bueno. quiero como volver a repetir todo lo que me he perdido, volverlo como a Las repetir. clases están, ¿eh? Sí, Porque Federico las postea, las baja, va. No las postea, sí, las baja. correcto, sí, ¿Eh? por el Así que YouTube. te vas a entretener porque No, eso hubo tengo clases harto muy material lindas. para estudiar. Ah, sí, vas a tener y mucho acá. Exactamente, La idea es sí, esa, siempre traer exactamente. conocimientos, ¿eh? Esa es la Ujú. idea, sí. Y hoy vamos a ver un tema que es muy interesante, realmente es muy interesante, porque nosotros, nuestros espíritus, somos cuánticos, ¿eh? Entonces nos toca muy de cerca el tema. Y claro, no hace unos años, ¿cuántos años? Esto cuando empezó a principios del siglo pasado, que no hace tanto en realidad, a manejarse el tema
qué pasaba con lo que había más allá de los sentidos, ¿no? El tema comenzó así. ¿Qué hay más allá de los sentidos, de los que los sentidos captan? Algunos lo tenían claro, otros más o menos y otros ni idea, porque esa es la realidad. Salvo excepciones, por ejemplo, los alquimistas de todos estos temas que vamos a hablar un poquito hoy, que o sea, traté de simplificarlo mucho, porque si es el primer aproximamiento que van a tener, aproximación que van a tener a lo que es la cuántica, eh, tienen que estar con la mente abierta, porque de lo que se va a hablar es todo lo contrario de lo que ustedes ven con los cinco sentidos, ¿no? Que ustedes ya tienen una idea, porque si están acá haciendo un curso de mediunidad, es porque tienen idea de que hay algo más que esto material, obviamente, y toda la fenomenología que involucra, ¿sí? Pero hoy vamos a andar un poquito más. A mí es un tema que me encanta, me gusta muchísimo, eh, porque me explica cómo soy y cómo actúo también. Y a ustedes en algún punto también les va a pasar lo mismo. Explica el mundo cuántico. El mundo cuántico es el mundo espiritual. No es no descubrieron la pólvora. Es el mundo espiritual. Y después vamos a ver también, en el transcurso de la clase también, algunas frases que yo me digo son perlitas realmente del libro de los espíritus, que yo siempre dije es un libro muy cuántico, y claro, que sí, el mundo de los espíritus, el propio título ya lo está diciendo, que son realmente perlitas de Kardec, ¿no? Obviamente que Kardec, él hacía preguntas y el plano espiritual le respondía, ¿no? Y yo me quedo maravillada, porque de la época, ustedes ubíquense en la época que estuvo Kardec, con los mandatos condicionantes que estuvo, y que se rodeó, realmente lo que hizo fue un trabajo titánico, ¿no? Y a pesar de que no le puso el mismo nombre que actualmente tienen, y eso es lo que yo llevo y traigo, digamos, leo algo, digo, esto es esto, eh, es una maravilla. Es una maravilla. Lean siempre el libro de los espíritus porque a medida que vayan adquiriendo más conocimientos, van a empezar a descubrir más perlitas, como yo les digo. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho unir la espiritualidad y la ciencia, ¿no? Si tengo ocasión de hacerlo con lo poco que sé, me gusta mucho ver la relación. ¿Por qué? Porque cuando hay una verdad es universal, no está ni de un lado ni del otro. Por eso la puedo complementar o de un lado o del otro, ¿sí? Ustedes ya saben, yo provengo también, o sea, me formé como médica, primero estuve formada en el espiritismo, muy formada, porque esa sociedad está fundada por mis bisabuelos, hace, el año pasado cumplió 100 años, y yo me formé, y gracias a Dios que yo me formé donde me formé, porque yo cuando ingresé a medicina, el tema para mí era de una manera, no como ellos me lo quisieron presentar, ¿sí? Y eso fue una formación muy importante que agradezco muchísimo a mis padres, a la sociedad, a mis bisabuelos, que son, en realidad, los llamamos cariñosamente abuelita Pilar y abuelito Bernardo. Eh, entonces, esa formación para lo que yo después seguí, fue muy importante. Me dio otra visión. La perspectiva espiritual es otra visión. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Me autorizaste? ¿Vos, Sí, sí? Estoy autorizada. Bueno, entonces voy a abrir y voy a compartir.
Bueno, esperen que lo voy a pasar. Bueno, y vamos a empezar a ver con una frase de alguien que ustedes conocen, que es Ya, Einstein. Alberti. Einstein, a mí tenía cosas que no me gustaban, de Einstein. Hubo cosas que yo estaba en desacuerdo, no de la parte científica, digamos, pero de la parte humana de él, ¿no? Que había cosas que no me cerraban mucho. Pero tenía frases geniales, eso es indiscutible. Y una de esas frases es esta: todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Y gracias a Dios que no es así. Menos mal que no es así, porque es un complemento perfecto para intercambiar información. Y esto realmente es lo que ocurre. Y esta es otra frase que también es otra genialidad. Es más difícil romper los prejuicios que un átomo. ¿Mm? Prejuicios, mandatos condicionantes, es muy difícil. Por eso les estaba diciendo hace un ratito que quiero que estén con la mente abierta. El que le gusta estudiar, el que le gusta investigar, tiene que estar con la mente abierta, porque va a tener que romper un montón de prejuicios que le han impuesto desde vaya a saber qué época. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a comenzar esta clase mirando esta imagen. ¿Mm? Es una imagen que, bueno, es muy linda. Cualquiera de las dos imágenes es muy linda, pero tiene un significado muy profundo. Porque ahora les explico digamos, la simbología, ¿no? de este iceberg. ¿Mm? El iceberg o esta montaña, esto es un iceberg y esto sería como una montaña que está hundida en el mar. Esta es la parte que se ve de esa montaña o de ese iceberg. ¿Mm? Pero esta parte que se ve no está sostenida en el aire, no es el mar que la sostiene. Abajo sigue. Y fíjense a la profundidad que llega. Acá no se ve tan claro, pero lo que se calcula siempre y se sabe es que el iceberg tiene una tercera parte afuera. Las otras dos terceras partes que lo sostienen no se ven, pero son las partes más fundamentales, más importantes, porque si esta parte de abajo no existiera, esto no existe, ¿sí? O sea, forma parte de un todo, esto forma parte de un todo, y que solo se ve la tercera parte, pero el que lo sostiene es la parte profunda, la parte que yo no veo. Lo mismo ocurre con el iceberg, con el Perito Moreno, por ejemplo, que estas son imágenes simbólicas, pero que explican muy bien lo que ocurre entre lo material y lo no tangible o lo espiritual. ¿Mm? Es una imagen que dice mucho y explica mucho, ¿m? De cómo estamos constituidos. En realidad, la esencia nuestra está acá. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y emerge y se concreta en el mundo de 3D, algo con lo cual tenemos que trabajar y evolucionar. Pero fíjense lo que se concreta. Y después esto lo van a ver relacionado con esto en cómo está, se supone que está constituido, ¿no? El universo, ¿sí? Bueno, Doctora, fíjense ¿podría hacer una preguntita muy breve con respecto a sí, esa sí, imagen? sí, sí, decime. En ese gráfico de la tercera parte, que está la parte alta, y lo que sostiene, que es la parte más importante, tiene la evolución
En La la evolución evolución. se puede ver que es lo de abajo, que uno va evolucionando, que es lo más importante, o como eh, diciendo, no lo que aparento, sino lo que realmente soy en mi camino de evolución, ¿no? ¿Es así, algo así o no? Perdón. a ver, todo evoluciona. El planeta también va evolucionando, aunque lo hace, Mm. porque siempre la evolución se hace del plano profundo, ese plano que no se ve, hacia lo que emerge, hacia lo que se ve, desde Bueno, está bien, adentro hacia afuera. La está perfecto, evolución se porque la hace de física esa fija forma. ahí, sí, se entiende. Ujú. Gracias, entendí perfecto. Bueno, eh, y esto es un poquito, contar un poquito la historia. Esta historia la contó un poquito Frishot Capra, que es un hay un ruido que no sé de dónde proviene. Agostina, vos tenés, a ver, No, tenés, yo tengo, tenés el, no, pero cerrá el micrófono por las dudas. Cierren los micrófonos, porque ok. quizás hay alguna interferencia y sale acá. Ahí está. Bueno, entonces, eh, este es un físico cuántico, pero que tiene un libro muy bueno, muy lindo, que se llama El Tao de la Física, porque él ahí no unificó, pero comparó también lo que es la ciencia y lo que es la espiritualidad, un poco. Y él hizo digamos, un poco historia con respecto a lo que pasaba cuando se empezó con el tema del átomo, ¿no? El tema del átomo y todo lo que vino después. Él dijo, por ejemplo, en el siglo XX, perdón, los físicos empezaron a estudiar, obviamente al principio era todo muy experimental, porque claro, es algo que llama la atención. ¿Cuál es la naturaleza última de la materia? Ir a lo profundo, ¿no? Entonces, así fueron sacando, digamos, capas de materia cada vez más pequeñas, cada vez más chiquitas hasta llegar a ladrillos iniciales. Claro, primero fueron las células, primero fueron los tejidos, que se dieron cuenta que no todos los tejidos eran igual. Después se dieron cuenta que había cosas más chiquitas, las células, pero esas células, ahí no terminaba el tema. Ahí había otras cosas más para ver. Entonces llegaron a la última capa, que fueron los átomos, que en realidad tampoco es la última capa. Entonces, vieron cómo era un átomo. Ahora, después vamos a ver, vieron cómo era un átomo, cómo estaba constituido ese átomo, y se dieron cuenta que también detrás de esos átomos, en su conformación, había partículas todavía más chiquitas, partículas llamadas subatómicas. Entonces, todo esto, que era tan chiquito, estaba muy alejado en realidad de nuestro mundo macroscópico, de nuestro mundo real, por así decirlo, en el que cotidianamente nos movemos. Y bueno, y acá se presentó un problema, porque les costaba definir y saber, porque no teníamos un lenguaje eh, para expresar lo que se estaba, ni siquiera digo viendo, porque en realidad lo que ellos veían era la consecuencia de eso que queríamos investigar, ¿sí? Entonces, se les presentó un problema, un problema que tuvieron que resolver, porque cuando ellos pusieron toda una maquinaria, idearon maquinarias para poner en evidencia ese mundo, bueno, en realidad lo que estaban observando eran los efectos, pero no la causa. Los efectos, por ejemplo,
era a través de un zumbido audible, por ejemplo, de un contador Geiger. Un contador Geiger para que más o menos capta radiaciones. Por ejemplo, es lo que tiene, se los pongo en... ¿Vieron los radiólogos? Que ellos andan permanentemente con el tema de las radiaciones, los rayos X. Ellos tienen acá, en el pecho, tienen un contador Geiger, porque obviamente como están manipulando rayos, que en este caso son rayos X, el organismo tolera un límite de absorción. Cuando llegan a ese límite, que el contador Geiger se los dice, tienen que tomarse vacaciones, ¿sí? Para que vaya disminuyendo la cantidad de radiaciones que tienen encima. Bueno, es un contador Geiger. O, por ejemplo, eso, una mancha oscura en una placa fotográfica. Nosotros estamos viendo el efecto ahí, pero no todavía con nuestros propios sentidos ver la causa, ¿no? Entonces, eh, acá es el tema. Ese mundo atómico y subatómico, ni hablar todavía más pequeño, quedaba fuera de la percepción de nuestros sentidos materiales, muy afuera. Y es esa parte del iceberg que yo les mostré, que es la que sostiene a la que se ve. Entonces, esto es un tema muy importante. Nosotros lo que se ve, en realidad nadie ha visto un átomo de forma así muy directa, ¿no? Pero, eh, ¿cómo podríamos experimentar a través de nuestros sentidos el mundo, ese mundo atómico? Era bastante inverosímil porque tenemos nuestra percepción de los sentidos son limitadas, son muy limitadas. Y bueno, esto no era comparable con ninguna experiencia, digamos, ordinaria, ¿no? Mira, yo acá le hice una llamadita a esto porque, esperen que quiero ver en la página, yo tengo un libro de los espíritus que era de mi mamá, así que tiene muchos años. Fíjese Kardec, por ejemplo, hay algo que él decía, hay en el libro de los espíritus, yo el que tengo está en el ítem espíritu y materia, sí, es la pregunta 22 de Kardec hacia el plano espiritual, que decía, generalmente se define la materia, lo que tiene extensión. Esa es la pregunta, ¿no? Lo que impresiona nuestros sentidos, lo impenetrable. Y entonces Kardec le pregunta, ¿son exactas estas definiciones? Entonces el mundo espiritual le dice, digo mundo espiritual porque, bueno, evidentemente sí le contestaba un espíritu, pero no sé el nombre. Bueno, desde vuestro punto de vista, son exactas, desde vuestro punto de vista, o sea, se está refiriendo al punto de vista material, porque habláis únicamente respecto de lo que conocéis, pero la materia existe en estados que os son desconocidos. Puede ser, por ejemplo, tan etérea y sutil que ninguna impresión produzcan en vuestros sentidos. Y sin embargo, siempre continúan siendo materia, aunque no lo sería para vosotros. Bueno, ya acá, en la respuesta que obtuvo Kardec del plano espiritual, ya está hablando de una materia no tangible, no ponderable, ¿sí? Que no es registrable bajo los sentidos materiales. Por eso muchos les cuesta tanto poder entenderla. ¿Por qué? Porque además de eso, es una materia tan sutil y tan prácticamente, no solamente sutil, sino que es prácticamente imponderable, que tienen que tener, sino un medio
muy sofisticado para poder captarla. Y muchas veces lo que se ve no es la materia en sí, sino sus efectos, que es muy distinto. Entonces uno puede inferir que por ese efecto esta materia actúa de esta forma, o eso que queremos investigar actúa de esa forma. Ya esta advertencia el plano espiritual la estaba haciendo, que la materia no es solamente la definición que nosotros conocemos de materia, ¿sí? Hay otro tipo de materias, porque el espíritu es otro tipo de materia diferente, distinta a la que nuestros sentidos captan. ¿Mm? Em, Acá hay algo muy importante que dice, conocimiento de la materia a ese nivel ya no se deriva de la experiencia sensorial directa y por ello nuestro lenguaje ordinario, que forma sus imágenes del mundo de los sentidos, no es ya adecuado para describir esos fenómenos que observamos. Claro, estamos acostumbrados a movernos en un mundo macroscópico. El lenguaje está apropiado para ese mundo macroscópico. Es lo que describió Newton. Pero en todo este mundo, todo eso hace agua. Esa forma, ese lenguaje, no sirve para aplicarlo en el mundo atómico y subatómico. Esto es un primer concepto muy importante. O sea, ¿por qué? Porque la mente lo tiene que pensar desde otro lugar y de otra manera. ¿Sí? A pesar de que estamos en un mundo material, tenemos que pensarlo distinto, desde otro lugar. ¿Mm? Entonces, a medida que vamos penetrando más profundamente en la naturaleza, tenemos que abandonar también cada vez más las imágenes y los conceptos del lenguaje usual. Tenemos que inventar o crear palabras distintas y aún así el lenguaje se queda corto, se queda limitado. Para nosotros el lenguaje es un medio de comunicación, pero por cierto que es un medio de comunicación muy limitado. ¿Mm? Bueno, pregúntenme si tienen alguna duda, así no se olviden, no quiero que se queden con dudas, ¿no? Yo todavía tengo montones de dudas con este tema, ¿eh? Muchas, ya hace un tiempo, bastantes años que vengo leyendo, pero es un tema, la verdad que además de ser muy lindo, me gusta mucho por esto que les dije antes, ¿no? Que me explica también mi ser espiritual y cómo me muevo. Em, entonces, cuando ya ingresaron al mundo de los átomos, y ahí se cambió todo, porque lo investigaron, investigaron su estructura y por eso pudieron saber la conformación que tenía. Después vamos a ver algo de eso también. Eh, claro, trascendimos de esta forma lo que fue, lo que es la percepción sensorial de nuestros sentidos materiales, ¿eh? Hablamos de nuestros sentidos materiales. Entonces, ¿qué le pasaba a Luciano? Ya no, ya es como que, bueno, se le movió la mesa, la silla, se le movió todo, porque acá era una cosa totalmente distinta lo que estaba pasando. Entonces, esto, ¿no? La física atómica proporcionó a los físicos los primeros vislumbres de la naturaleza esencial de las cosas, de lo que hay más allá de la materia ordinaria, de la materia física. ¿Qué hay más allá? Los alquimistas lo llaman la realidad sustancial, la primera en producirse, porque es la primera que se produce para que después dé cabida se concrete la material. Entonces, quieren llegar a esa naturaleza.
y hay que ver con qué se encuentran. Nosotros lo sabemos, ¿por qué? Por una coherencia en nuestra forma de pensar, que no damos a todo aquello que es importante un origen material. La mente no es producto de la actividad del cerebro, eso lo sabemos. Los pensamientos no son producto de una actividad cerebral, es producto de la mente, y la mente sabemos que es extracerebral, que pertenece al espíritu. ¿Mm? Entonces, los físicos se hallaron entonces tratando con una experiencia no sensorial de la realidad, porque esa es otra realidad. ¿Eh? Bueno, esto lo dijo Fritjof Capra en este libro, que es muy buen libro, muy lindo libro para leer, es muy ameno, que se llama El Tao de la Física. Entonces, vamos a empezar con qué es la física cuántica, que es la rama de la ciencia que estudia las características, comportamientos e interacciones de partículas a nivel atómico y subatómico. Los átomos son los elementos básicos, los ladrillitos que forman la materia, ¿eh? Son muy chiquitos, por eso no se ven. Son muy, muy chiquitos. Fíjense acá 0,1 a 0,5 nanómetros de ancho o 100. Fíjense esto, 10.000 millonésima parte de un metro. ¿Mm? O sea, son muy, muy chiquititos, muy chiquititos. Por eso, al ser tan chiquititos, es que las mediciones de los átomos se tornan incorrectas. Tienen que ser aparatos muy sensibles, muy, muy sensibles. El otro día estaba leyendo que ya han creado un aparato que mide eh, lo que hay. Miren la dimensión, 0,0008 segundos. O sea, es, es una cosa que ni es la milésima de segundo, mucho menos. O sea, captar eso a través de un aparato, bueno, es un aparato muy sensible, esto es evidente, pero ¿qué hay ahí? Algo debe haber. ¿Qué se produce ahí? Eso aparentemente es la velocidad con que se puede medir un pensamiento, teóricamente. Nosotros sabemos que los pensamientos se mueven a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es, es una teoría, nadie la pudo comprobar en realidad, pero bueno, tenemos que tomar algo como parámetro. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, el pensamiento y todo lo que ocurre, el pensamiento, los pensamientos, vamos a dirigirnos a los pensamientos van por encima de esa velocidad. Son prácticamente para nosotros, que no podemos registrar la velocidad de un pensamiento, para nosotros el pensamiento es instantáneo, es algo instantáneo. Esa actividad que produce la mente es instantánea. Hay que ver eso instantáneo cuánto tiene, ¿no? Entonces, este es uno de los también de las trabas con que se encuentran eh, los científicos para poder realmente ver bien cómo es un átomo, ¿no? En general, la energía atómica del átomo se encuentra en cuantos, se llaman en paquetes, son como paquetes de energía. ¿Eh? Esta es la realidad. Bueno, este es un átomo, es una concepción que ya no se usa en realidad. Es una concepción muy linda, linda para ver, es fácil, digamos, de entender. Esta concepción del átomo la ideó Born, que fue un físico muy interesante, pero en realidad esta concepción actualmente no es ya para el conocimiento que se tiene, es la exacta. Fíjense esto, ¿no? Vamos a adentrarnos un poquito en lo que es el átomo en sí. Aparentemente,
El átomo es esto, fíjense. Hay un núcleo central y alrededor de ese núcleo hay órbitas, ¿ven? Pero órbitas que giran en diferentes planos. Ese núcleo central hay subpartículas atómicas. Existen partículas que tienen una carga y otras que tienen otra carga, o positiva o negativa. Las que existen acá dentro del núcleo son las positivas, que son los protones, se llaman protones. También hay otras que tienen carga neutra, o sea, no son ni positivas ni negativas. Y estas que se ven acá orbitando alrededor de ese núcleo, se los llama electrones, que los deben haber escuchado, porque tienen carga negativa. Este núcleo ejerce una fuerza atractora, o sea, impulsa al electrón hacia adentro. A medida que se van alejando de este núcleo central, los electrones más periféricos son los más débiles en realidad. ¿En qué sentido son débiles? Porque no les llega tanto esa fuerza atractora. Entonces son los electrones que se pueden intercambiar con otros átomos y formar otra cosa. ¿Mm? O sea, eh, esto es medianamente la explicación que se da, ¿no? Fíjense ahora, esto lo ven, bueno, esto miren cómo fue evolucionando el tema del átomo, ¿no? De los modelos de átomos, ¿no? Estos fueron los que lo idearon, Rutherford, que es conocido, Bohr, y este es el último modelo atómico actual. Este es algo, ahora después le voy a pasar otra imagen, esto, se vería una cosa así. ¿Mm? Es una visualización real de los estados, bueno, no importa, de un átomo de hidrógeno. ¿Mm? Se vería de esa forma. Pero claro, bueno, el otro, la imagen de Bohr es una imagen más didáctica para explicar medianamente cómo está conformado un átomo. ¿Mm? Bueno, por estos átomos estamos conformados nosotros, porque las células están conformadas por átomos. ¿Sí? Bueno, y acá ya a, a donde hemos llegado, ya sabemos que Newton estuvo muy bien, todo lo que dijo. Algunas cosas sí, otras no, bueno, no vamos a entrar en eso, pero en general, pero que para todo lo que fuera grande, macroscópico, que anduviera, digamos, a velocidades que fueran menores que la luz. Ahí todo bien con Newton, pero después, si pasábamos ya a una velocidad mayor o ciertos límites, ya el tema no funcionaba igual, para nada. El mundo cuántico, lo newtoniano no funciona, ¿sí? Entonces, no, esto no significa que Newton esté equivocado o que el mundo cuántico y el mundo cuántico tenga razón. No, coexisten dos realidades diferentes y se aplican cosas diferentes porque son diferentes. Son realidades, pero son diferentes, ¿no? Entonces, eh, acá se encuentra, o sea, tenemos que tener en cuenta que el modelo que tenemos que aplicar al mundo cuántico no es el macroscópico, es otro modelo. ¿Mm? Bueno, otro de los temitas. Esto también es importante explicarlo un poco. Yo les tengo que hacer un poco todo esta previa, porque es absolutamente necesario. Si vamos a hablar algo de cuántica, bueno, expliquemos lo más importante, lo que no pueden dejar de saber, ¿sí? Acá tenemos dos temitas, ¿no? Uno se llama así, principio de incertidumbre, ¿no? De Heisenberg, se llama así. ¿Qué pasa acá en el mundo cuántico? Nosotros en el mundo material podemos medir la posición y el momento
¿m? De algo, lo podemos medir. En el mundo cuántico no, esto no ocurre. No podemos medir ni la posición y tampoco el momento en que se produce eso. No lo podemos medir. Está relacionado con la masa, la velocidad, no importa, de una partícula. Miren lo disímil, ¿no? Podemos hacerlo sí en el mundo físico, pero no en el mundo cuántico esto. Por eso ya al principio de incertidumbre. Por eso es una probabilidad. El mundo cuántico es el mundo de las probabilidades. No hay certeza, ¿sí? Porque después vamos a ver por qué se produce eso. Hay un factor muy importante que interviene para que eso se pueda concretar. Pero esto en principio es así. Lo puedo hacer, sí, en tanto medir la posición y el momento de la partícula en el mundo físico, pero en el mundo cuántico no. Y después esto es, claro, ustedes que van a pensar, no, o es esto o es esto. No, bueno, en el mundo cuántico es ambas cosas al mismo tiempo. ¿A qué se refiere? Que puede ser esto una onda o puede ser esto una partícula. Es como si fueran así, las dos caras de una misma moneda, ¿sí? Pero dependiendo de algo que después vamos a explicar, es lo que se pone en evidencia, si la onda o la partícula. Es otra gran diferencia que hay con el mundo físico, ¿sí? Entonces, esto no lo podemos, yo acá se los pongo, es difícil de asimilar que sea simultáneamente ambas cosas, porque nosotros tendemos a separar, una cosa es onda y otra cosa es partícula. Bueno, no, onda o partícula, digo bien. Bueno, no, tienen ese comportamiento. Ahora después lo vamos a ver por qué. Y nosotros, ¿cómo incidimos en ese comportamiento? Nosotros estamos muy ligados al comportamiento de los átomos. Ustedes no saben cuánto. Pasa que no somos conscientes. Eso es parte de la evolución, ¿sí? Bueno, y acá les tengo que hablar también de esto, porque estos son, digamos, las últimas novedades un poco que hay en el mundo cuántico, ¿no? Primero definimos qué es un campo. Un campo es un espacio, o sea, es algo que llena un espacio, ¿no? Es un espacio, pero que tiene la capacidad de almacenar energía. Esa energía, ¿cómo puede estar? Puede estar de dos formas esa energía. La energía puede estar quieta, no se mueve, puede estar quieta en una región. Pero, ¿qué pasa cuando esa energía comienza a moverse? Acá el tema cambia, ¿sí? ¿Por qué cambia? Porque produce, perdón, me fui a la otra, porque produce un cambio en el campo donde está. O sea, ¿qué le pasa al campo? Y el campo empieza a vibrar, a oscilar, porque algo se está moviendo a través de él. Es una energía. Es como, el ejemplo que acá les pongo es como eh, si fuera aire, el campo si fuera aire, que llena un espacio, una parte de un espacio, ¿eh? Y esa energía se mueve, y es como si fuera el sonido cuando es atravesado o atraviesa, mejor dicho, el aire, ¿sí? Entonces, ¿qué es la partícula? ¿Qué es la partícula? La partícula es energía que se está desplazando a través de un campo. No es algo individual. ¿Ven? Otra diferencia, uno habla acá de partículas en tierra y uno es algo localizado. Bueno, esto no. Es el propio campo, cuando la energía se desplaza, que forma esa partícula. Entonces, como bien dice, no son objetos individuales, o que tengan una entidad propia como tienen acá en el plano material, sino son cosas que le están pasando al campo. El campo se le mueve la energía
vibra, se desplaza, la energía se desplaza, y eso eso son las partículas, eso es lo que uno quizás puede observar. ¿M? Entonces, les voy marcando las diferencias entre lo que es el mundo físico y el mundo cuántico. Esto se los pongo para que se den cuenta. Miren, le puse diferentes. Por ejemplo, los sonidos. Viene el ser humano lo que registra de toda la escala de sonidos. Miren lo que registra. Esto, nada más. Lo mismo ocurre acá también. Bueno, estos son los sonidos. Acá, por ejemplo, ¿no? El tema de la luz, por las longitudes de onda. Lo más bajo es lo infrarrojo. Lo más alto llega al ultravioleta. Pero esto nosotros no lo vemos con los sentidos materiales. Nosotros vemos, este es el espectro que vemos. Acá. No vemos ni lo de abajo ni lo de arriba. ¿Sí? Entonces, fíjense lo limitado que son nuestros sentidos. Son maravillosos, ¿eh? Yo soy médica, los amo, porque gracias a los sentidos uno puede estar acá en el plano tierra captando cosas, pero esto es así. Y nos estamos perdiendo de un montón de elementos que subyacen por encima y por debajo. ¿Mm? Bueno, esto también, esto presta mucha, esto es importante, ¿eh? Esto sobre todo. No toda la materia del universo está formada por átomos. La materia oscura, que ahora vamos a hablar un poquito, no se compone de átomos. Son partículas, pero que no se sabe actualmente muy bien de qué están formadas. No se sabe. ¿Mm? Bueno, esto es la diferencia entre átomo y molécula, o sea, no importa, pero lo que quiero que miren es esto, ¿no? Referido esto a la materia oscura. Miren, este es el esquema que hay del universo, ¿no? Fíjense, es como si fuera una torta y voy a empezar a repartir en esa torta en porcentajes lo que hay de cada cosa. Materia ordinaria. ¿Qué es la materia ordinaria? Es el mundo físico. Y miren que hay cosas para ver en el mundo físico, ¿eh? Es muy grande el mundo físico. Bueno, ¿saben lo que es esta torta? Esto, el 5%, nada más. El 5% de esta torta enorme, que es el universo, es materia común, es la materia física. El resto de la torta lo ocupan dos elementos. Uno que se lleva, pero varias cabezas de distancia, ¿no? Uno que es la energía oscura, fíjense la cantidad que hay, es el 72%. Y el otro es la materia oscura, que es el 23%. ¿Mm? Entonces, fíjense que nosotros, ¿qué vemos con nuestros sentidos materiales? Con esto solo no nos arreglamos en realidad para ver mucho. Nosotros creemos que lo vemos todo. Va, hay gente que cree que lo ve todo. La materia oscura es una fuerza atractora. ¿Qué significa esto? Es una fuerza que condensa, que digamos solidifica, por decirlo de alguna forma, que hace visible cosas que no se hacen. Nosotros, por ejemplo, nuestra materia, nuestro cuerpo físico, está formado por átomos. Y tenemos sensación de solidez, de que esto es sólido. Y en realidad no es sólido, pero la imagen que tenemos es que es sólido. Nosotros cuando nos damos un beso o cuando interactuamos, nos estamos tocando, estamos tocando una nube de electrones en realidad. Pero nosotros no, tocamos no, la materia está condensada, es sólida. ¿Mm? Entonces, la materia oscura, esto que vemos acá es el 23% se calcula, tiene fuerza atractora que atrae, que condensa. Al revés de lo que es la energía oscura.
la energía oscura tiene una fuerza expansiva. Por eso se dice actualmente, con todas las dudas, bueno, que yo tengo de algunas cosas, que el universo se está expandiendo, ¿eh? Se está expandiendo a causa de esta energía oscura. Eso es lo que, las conclusiones que sacaron, ¿no? Hay que ver si mañana esto no cambia. A ver, déjenme ver que tengo algo acá. También para comentarle del libro de Jesús, del libro de, perdón, de los espíritus. Eh, Fíjense, ¿no? Lo que dice en relación a esto, a este cuadro, en el libro de los espíritus. Es un atributo esencial de la materia, la ponderabilidad, o sea, que yo la pueda medir, ¿no? En definitiva, eso. De la materia, esta es la respuesta que recibe Kardec. De la materia tal como la conocéis vosotros, sí, pero no de la materia considerada como fluido universal. Esta materia, la materia oscura y la energía oscura, obvio que no se ve, ¿no? La materia etérea y sutil que forma este fluido es imponderable para vosotros y sin embargo es el principio de la materia pesada. Esto se lo dijo un espíritu a Kardec en 1840, 50. ¿M? Fíjense. Eh, ¿Está formada la materia de uno o de varios elementos? Uno solo es el elemento primitivo. Los cuerpos que vosotros consideráis simples no son verdaderos elementos, sino transformaciones de la materia primitiva. Entonces, bueno, Kardec acá lo está diciendo de otra forma. Desde ya, consideremos, yo eso es lo que valoro y lo valoro tanto, como acá hay información que si uno quiere leer entre líneas, a la luz de lo que sabemos ahora, esto ya fue en cierta forma descrito y dicho. ¿Mm? Yo digo, a los únicos que saco, digamos, de este tema, porque ellos sabían mucho del tema, no solamente del tema cuántico, sino también de la física atómica, ¿no? Nuclear, sabían, incluso sabían cómo producir energía nuclear. Sabían, sabían cómo. Pero fíjense qué interesante cómo a la luz de investigaciones actuales se puede interpretar desde otro lugar los conocimientos que dio Kardec, ¿sí? Bueno, yo quiero acá que esto ya se los dije, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la materia oscura y con la energía oscura? Que la materia oscura tiene una fuerza atractora y la energía oscura una fuerza expansiva. Y la materia física, acá también hay dos cosas que me interesan que vean, que la materia física absorbe la luz, da calor, eh, y la materia oscura no. La materia oscura no. Ninguno de los dos, ni luz ni calor. ¿Sí? Eso es lo único que quería que vieran. Bueno, esto ya se los comentó, y esto de las partículas subatómicas, que son más pequeñas, que están dentro del átomo. Hay unas que se llaman neutrinos y bosones que no están dentro del átomo, están por fuera. ¿M? Bueno, es un dato esto a tener, pero esto hay algo que sí me interesa que sepan esto. Esto sí, porque esto nosotros lo tenemos constitutivamente en
en una parte nuestra, que es el periespíritu. Así que por eso se los digo. ¿Qué es la energía del vacío? Es un tipo de energía existente en el espacio, incluso en ausencia de materia. Es una clase de energía de punto cero. ¿Qué es el punto cero? Es la energía más baja que un sistema mecánico cuántico puede tener. Bajísimo es. Es sinónimo del vacío o de la energía oscura. ¿Sí? La energía del vacío es popularmente conocida como éter o quintesencia. Y yo les voy a pasar acá algo que nosotros hace muchos años investigamos. Se había formado un grupo, Natalio Ceccarini, que fue un espírita muy prominente, formó un grupo de investigaciones espíritas. Se llamó Grupo Orión. Esto lo estoy diciendo como 40 años atrás, hace mucho tiempo. 40 o quizás un poco menos, pero sí, más o menos calculen eso. Bueno, y Natalio era un ser muy incisivo para hacer las preguntas. Bueno, y hubo una temporada que estudiábamos todo periespíritu. Y ahí en periespíritu, entonces, lo que se investigó, lo que el plano espiritual contestaba, era cómo estaba constituido el periespíritu. Bueno, una de las respuestas que dieron fue eso, ¿no? Que eran en realidad unidades de memoria, así dicho. Esas unidades de memoria por dentro tienen como un esqueleto que las sostiene, digamos, que las conforma, con como una estructura de soporte, ¿no? Con puentes que unían esas estructuras de soporte. Por encima y por debajo había como, digamos, placas donde impresionaba la información o la experiencia. Se quedaba ahí impresionada. Bueno, esa estructura que tiene la unidad de memoria, yo me recuerdo que en ese momento lo que me dijeron cuando recibí esto, pero me salió muy claro, muy directo. Son esas estructuras internas, es éter modificado. Éter modificado. O sea, evidentemente debe haber muchas cosas que se forman con esto, ¿no? Con la energía, la materia oscura. Debe haber muchas cosas que quizás desconocemos. Y que quizás esto es parte de lo que Kardec llamó fluido cósmico universal también. Que a partir del fluido cósmico universal se forma todo, esa materia primigenia, ¿no? Pero que tiene capacidad, como tenemos nosotros acá en nuestro cuerpo físico, si es mujer el óvulo y si es hombre el espermatozoide, de conformar todo un ser humano, ¿no? Y de que salen de dos células que tienen todo el potencial de hacerlo, ¿no? Entonces, esto se lo quería, porque fíjense qué interesante, justamente dijo éter modificado, y fíjense que la energía, esta energía del vacío, ese punto cero, que les digo que este punto cero, bueno, se nos abre, si nosotros llegamos a esto, a este lugar, que bueno, hay que ser muy evolucionado, realmente, muy evolucionado, se nos abre un abanico de conocimientos y de experiencias increíble, ¿eh? Esto es una inmensidad. Nosotros lo tenemos ahí en nuestra zona periespiritual, ¿eh? Como estructura de sostén. Está modificado, es un éter modificado. A mí en ese momento me dieron esa palabra. Actualmente la palabra éter mucho no se usa, ¿no? Pero me interesa esto porque, bueno, en cierta forma, yo estoy buscando siempre el correlato científico de la parte espiritual. Entonces eso me parece muy importante. Hola Patricia, ¿me permitís?
Sí, te permito. Sí. Hola, ¿qué tal? Hoy el éter modificado se le llama espuma cuántica. Ah, Ese es bueno, el ¿ves? término. Está. Y lo otro que puedo aportar es que cuando hablas de, muy bien todo, la verdad que está muy claro todo, eh, cuando nosotros pensamos en la materia como tal, si pudiéramos formar del tamaño de una goma de borrar, eh, la estructura de los núcleos de cualquier átomo nuestro y lo acercáramos a esas energías o esa materia oscura, digamos, esa porción de goma de borrar pesaría toneladas. Mirá Claro. cómo cambia la fuerza gravitatoria, el campo gravitatorio. Ahí. Mirá si Eh, hay cosas para investigar, ¿no? no, no, hay, mira, en esto hay millones, porque hay muchas, ¿sabes lo que pasa? Incluso muchas de las cosas que yo hablé son todavía medio teorías. Nadie vio la energía en la materia oscura. Lo que vieron fueron efectos de la materia y la energía oscura. Por eso calcularon, bueno, debe haber algo que no estamos viendo que está produciendo esto. Bueno, eso se Entonces, está investigando ahora con este, aceleradores sí, el que está en Suiza, claro, pero de además se está, hadrones, de no, no, y además hadrones, se está son haciendo, hadrones, sí, sí, pero acelerador se de está hadrones. haciendo, aparatos sobre eso, aparatologías más modernas para acelerar más. Y el tema es que se están encontrando con la sorpresa que en esas medidas que vos dabas hoy, tanto en tiempo como en tamaños, que son mucho más chicos de lo que vos decías en la placa, eh, resulta de que se encuentran que notan que hay materia, que se puede generar ciertas partículas, pero es tan insignificante el tiempo de duración que no la pueden captar. Exacto, no las pueden La- captar, no la digamos. pueden captar. Y entonces están dando, ahí está el límite entre aquello que se decía de las ondas que vos decías hoy, cuando se pone, no se sabe cuándo es onda y cuándo es partícula, Partículas, la luz o los fotones, vamos a decir, que están por arriba de la velocidad de de la la luz, luz. Mm. cuando se acerca un rayo de luz en el espacio a áreas donde se llama agujeros negros, que no se sabe bien qué es, se nota que se desvían y se produce un cambio gravitacional muy fuerte. Entonces, hay fenómenos hasta de ya cuando estamos en la franja de energías de velocidades de la luz y superiores, que se tienen que tomar a veces como energía pura para poder tener algo conceptual y otras veces hay que ponerle partículas, porque si no, no se explican. Claro, Bueno, eso quería. Gracias. gracias. Sí, o sea, los agujeros negros en realidad son lugares donde, por un lado, se ejerce una fuerza atractora que es como que traga todo por la fuerza que tiene. Pero por el otro lado tiene una fuerza expulsiva, ¿no? Tiene esa dualidad el agujero negro. Pero también, el agujero negro también es un tema que lo tienen que investigar porque no, todavía hay mucha teoría, ¿no? Y cosas no muy demostradas. Pero acá, entonces yo les hago los distingos un poco entre lo que es el mundo físico y el mundo atómico, ¿no? Acá hay otro fenómeno que se da en el mundo atómico, que es este, ¿no? Eh, Esto es lo que yo tanto hablábamos recién de onda-partícula, ¿no? La superposición, esto es un tema, estado en el cual las partículas cuánticas no llevan un solo valor de una cantidad física, sino todos los valores al mismo tiempo. Porque si yo considero onda es una cosa y si considero partícula es otra. Bueno, en el mundo cuántico esto se da simultáneamente en la misma partícula. ¿Mm?
Esto está muy relacionado con otro temita que vamos a hablar después, que es esto, el observador. El observador, que es fundamental en el mundo cuántico. Ahora vamos a ver este tema porque es fundamental esto. Entonces, justamente acá es donde se explicaría cómo dos partículas cuánticas pueden permanecer ligadas, entrelazadas aún a distancias ilimitadas y sin ninguna conexión física de por medio, y puedan intercambiar incluso energía. ¿Sí? O sea, esto está relacionado con esto también, ¿no? El tema este que se llama no localidad. Ahora lo vamos a ver despacito, que es otra gran diferencia que hay con el mundo físico, que es local, ¿no? Local no me refiero a un partido de Boca River y que son visitantes y locales. No, no es exactamente eso. Ahora lo vamos a explicar. Después esto, ¿no? Esto que recién también dijo Mario, ¿eh? Los fotones viajan 10.000 veces a mayor velocidad que la luz, trascendiendo las fronteras del espacio-tiempo. O sea, llegamos, a ver, a la cuarta y a la quinta dimensión. ¿Esto qué significa? Es lo siguiente. Tenemos el mundo físico que tiene largo, ancho y profundidad. ¿Sí? Eso es considerado un mundo físico. Pero el mundo físico también se lo llama tercera dimensión. ¿Por qué? Porque tiene tres dimensiones, largo, ancho y profundidad. También se lo llama tercera dimensión. Pero hay otras cosas que vibran más que lo que vibra el mundo físico. Y ya están entramos en otra frecuencia, en otra dimensión, que es la cuarta dimensión. Después de la cuarta también sigue otra dimensión que vibra con otras frecuencias más altas, que es la quinta dimensión. ¿Sí? Y estas tres dimensiones para nosotros son muy importantes. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico se mueve en la tercera dimensión. Perfecto. Tiene largo, ancho y profundidad, lo podemos medir y pesar. Y se mueve en un tiempo. Pero nosotros sabemos que no somos eso. Nosotros somos un espíritu. Pero claro, el espíritu escapa a esas consideraciones de la materia física. Está en otra dimensión el espíritu. ¿Por qué? Porque está en otra frecuencia vibratoria. El espíritu y el periespíritu. El periespíritu tiene una frecuencia mayor que la materia, por eso está en cuarta dimensión, pero no le da tanto la frecuencia como al espíritu. El espíritu está todavía en una frecuencia mayor. Entonces, tenemos mundo físico que vibra en tercera dimensión. Tenemos luego la cuarta dimensión donde vibra el periespíritu. Pero luego tenemos nuestro espíritu, que todavía es más sutil y vibra más alta a pesar del atraso que tenemos. Está en quinta dimensión. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá dice que la velocidad de traslado de los fotones, ¿no? Que es de 10.000 veces mayor que la de la luz. La velocidad de la luz, recuerden, es de 300.000 kilómetros por segundo, que se toma como parámetro, que se toma como parámetro para dividir más o menos el mundo físico ya del mundo intangible, cuarta y quinta dimensión. Ese es. ¿Eh? Más allá del mundo material de tercera, el límite se pone la velocidad de la luz, que también es una teoría. Pero bueno, no hagamos mucho bochinche. Eh, eh, Tengamos medianamente ese concepto. Entonces, todo lo que se produce es esfera cuántica. Por detrás de eso, más allá de eso, es esfera cuántica. Nuestro pensamiento, la velocidad de nuestro pensamiento es mucho mayor que la luz. Es instantáneo, lo hablamos un ratito
hace un ratito, ¿no? Al inicio de la charla. Entonces, esto es muy importante porque nosotros somos un espíritu que habita momentáneamente un cuerpo físico, no es al revés. Somos un espíritu, pongamos el acento ahí, nosotros somos un espíritu, somos cuánticos, pertenecemos al mundo cuántico, que momentáneamente estamos haciendo una experiencia material, pero que yo esté haciendo una experiencia material no quiere decir que yo me traslade a 3D. Mi espíritu sigue vibrando en quinta dimensión y por eso puedo a veces experimentar fenomenologías, mal llamadas a veces paranormales, que están fuera a veces del resorte de la mediunidad, porque estoy experimentando con mi espíritu, ¿sí? Y esto también es un concepto muy importante. Nunca digan, sí, soy un cuerpo que está habitado por un espíritu. No, yo soy un espíritu que momentáneamente habito un cuerpo físico. Inviertan, pongan el acento en lo que realmente tiene valor, que es el espíritu. No digo que el cuerpo físico no lo tenga, porque nos permite hacer experiencias para evolucionar, pero son cosas muy distintas. Otro tema es este, que es muy importante, la localidad. No es Adrogué, Longchamp, no, la localidad. Todo suceso local sucede en el plano de lo tangible y a una velocidad menor o igual a la de la luz. Eso corresponde, lo que dijimos recién, a la tercera dimensión. A esto se lo llama principio de localidad, o sea, yo lo puedo identificar, está aquí y ahora. ¿Y dónde está? ¿Sí? En tanto, ¿qué pasa en el mundo cuántico, en el mundo atómico? Todo lo que exceda esos límites, o sea, por más allá de los 300.000 kilómetros por segundo en que se mueve la luz, los procesos son intangibles. No puedo decir, por lo que dije, el principio de incertidumbre de Heisenberg del principio, no los puedo medir, no tengo forma de medirlo. Ni la velocidad ni la ubicación, o sea, no los puedo medir. No es como acá que sí puedo medirlo, no lo puedo medir, entonces es no local, es lo opuesto a lo que sucede acá en la parte física. Son no locales e intangibles, por lo tanto no lo puedo medir. ¿Mm? Entonces fíjense en estas dos diferencias que son diferencias muy importantes. Esperen que acá tengo otra que yo hice una llamada. Esperen, déjenme, quiero ver en qué diapositiva estoy. Esperen, a ver. Bueno, esperen, lo voy a pescar acá. Espérenme un segundito porque acá tengo algo que decirles con respecto a este tema de la no localidad. Eh, acá lo tengo. Eh, acá nos habla, a ver, espérenme un segundito. Sí, acá, está bien. Eh, Fíjese lo que dice Kardec, ¿no? Le preguntan a Kardec. ¿El pensamiento es el alma misma que se traslada de un punto a otro? Esto es lo que le pregunta Kardec al plano espiritual. Cuando el pensamiento está en una parte determinada, esto le contesta el plano espiritual, también lo está el alma, puesto que es esta la que piensa, siendo el pensamiento un atributo. A ver, ¿cómo es esto entonces? ¿No? Vamos a seguir porque hay otra pregunta que quizás aclara aún más. Dice, ¿el espíritu que se traslada de uno a otro punto tiene conciencia de la distancia que recorre y de los espacios que cruza?
o bien se ve súbitamente trasladado al punto a donde quiere ir. Y el plano espiritual, miren lo que le contesta, lo uno y lo otro, simultáneamente, ¿no? Puesto que el espíritu puede muy bien, si así lo quiere, hacerse cargo de la distancia que recorre. Distancia que puede también ser eliminada, lo cual depende de su voluntad y además, que esto es muy importante, de la mayor o menor pureza de su naturaleza. ¿La materia sirve de obstáculo a los espíritus? No, pues lo penetran todo, eso ya lo sabemos, ¿no? El aire, la tierra, las aguas y hasta el mismo fuego le son igualmente accesibles. Ahora, para que esto sea realidad, ¿qué condición se tiene que dar? La conciencia del ser. Porque si tiene una conciencia limitada, baja en frecuencia y materializada, no va a querer atravesar el fuego, porque se va a sentir que se quema. ¿Se dan cuenta? Fíjense entonces qué importante que es esto que les estoy diciendo, porque después hay un concepto muy importante con eso cerramos, que es el de observador y partícipe. Dice, miren, y esto está relacionado con el tema de la no localidad. ¿Tiene el don de ubicuidad los espíritus? O en otros términos, ¿puede un espíritu dividirse o encontrarse en muchas partes a la vez? Entonces, el plano espiritual le contesta, un espíritu no puede dividirse, pero cada uno de ellos es un centro que irradia en todas direcciones, pareciendo por esto que se encuentra en muchos lugares a la vez. El Sol, como ves, es uno e irradia, sin embargo, en todo su alrededor, derramando sus rayos a largas distancias sin que por ello se divida. Entonces, volvemos al tema que recién les comenté, lo que es la conciencia y la evolución. ¿Por qué? Porque nuestro plano de irradiación va a ser mucho mayor. ¿Mm? Esto está totalmente, también está asociado a esto que dijimos de la no localidad. ¿Mm? Y después, bueno, bueno, obviamente que la irradiación no es misma en todos los Patri, seres. Sí, ¿puedo hacerte una pregunta que me sí, sí. inquieta? Em, en realidad serían dos, pero bueno, la primera si es positiva, deriva la segunda. Los afectos son cuánticos y si son cuánticos, ¿cómo entran en ese mundo? Pero no te entendí, ¿los afectos me preguntaste? Afectos, el Afectos, afecto, el cariño, las claro, emociones, sí, cariño o no cariño, sí, lo que fuera. afectos, Sí, sí. esos Vos me preguntás son perdón, cuánticos, los afectos, me preguntás vos. sí, Bueno, ¿quién produce los afectos? sentimientos, yo digo Lo que afectos. fuera, digamos, en el plano, a ver, afectos o digamos emociones, Las emociones son corporales. no, se manifiestan a nivel corporal, pero nosotros tenemos dentro el periespíritu, tiene encriptado en sí todas las experiencias, y esas experiencias tienen cada uno, tiene un registro emocional que vos producís de la experiencia, y eso no está en el mundo físico. Se Bueno, manifiesta en el mundo físico, sí, porque la se psicología la localiza. toma diferente. Pero Claro, pasa lo siguiente, mirá, pasa lo siguiente. Eso ya pertenece al plano periespiritual, ¿sí? Que pertenece al plano del espíritu, porque el espíritu no es que esté. Nosotros a los fines prácticos hablamos de un espíritu y un periespíritu. El periespíritu es el lugar donde opera como memoria del ser y donde están los sentidos espirituales. Opera como memoria, ¿por qué? Porque registramos en él
todas nuestras experiencias. Sí, Las experiencias tienen una parte objetiva, que es la escenificación, que es lo que pasamos, más un archivo, digamos, adjunto, o por decirlo de alguna manera, donde está el registro emocional que hicimos con esa experiencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros cuando encarnamos tenemos lugares donde concretamos esa información que tiene el periespíritu. Entonces, ¿qué sentimos? Bueno, si en ese momento sale a pantalla, sale a la conciencia la ira o sale la angustia, tenemos un lugar de expresión, nuestro cuerpo es un lugar totalmente de expresión de esas emociones. Pero las emociones no quiere decir que estén en el cuerpo, se manifiestan en el cuerpo, que es muy distinto. ¿Sí? Que es un lugar que nosotros tenemos, el cuerpo físico, de manifestación y de concreción seguro. Porque si no estamos confundiendo la computación, lo mismo que pasa con el cerebro y la mente. ¿No? ¿Qué pasa con el cerebro y la mente? El cerebro es un gran procesador de información. ¿Pero por quién está dirigida? Por el operador. Es como si fuera una computadora. Pero la computadora no se dirige sola. La dirige un operador. Ese operador es el espíritu. ¿Sí? O sea, nosotros cuando estamos encarnados, nuestro cuerpo es un vehículo de expresión muy importante, porque si no, la información, para eso habría que, mira, hay también un libro que es muy interesante, que es El universo implicado y el universo explicado, ¿no? La información cuando está en forma, no está desarrollada todavía, desarrollada en el sentido que está como encriptada. Nosotros, ¿cómo tenemos la información en nuestro disco rígido? No está explicitada. La tenemos como en forma de códigos de energía, ¿no? Esa es la forma. Una vez que estamos, cuando aparece algún estímulo, ese código de energía que fue estimulado por algo de afuera y que sale a pantalla, que sale a la conciencia, ahí sí se despliega toda la información de eso, que puede ser miedo, ira, alegría, felicidad, lo que quieras. ¿Sí? Entonces, no sé si esto contesta un poco tu pregunta, pero más o menos. No, no te es explico. No, lo que te quiero específicamente lo que yo decir que quería las saber, pero no emociones, importa, no, está espera, bien. las emociones, los valores, todo eso está por fuera de la materia. La materia es un órgano de expresión nada más. Sí, no, eso ya lo sé, eso ¿Y qué es lo que preguntas? no iba ahí yo, no, está bien, pero no iba ahí. ¿A dónde vas? A ver, ¿a qué parte vas? Voy a los afectos reales que tienen a veces no una tan expresión material en lo corporal, sino que tienen la sutileza de lo más espiritual. Entonces, mi pregunta era, me surgió, me inquietó, este mundo de los afectos, si entra en ese mundo cuántico, supongo que sí, ¿y cómo es que entra ahí? ¿Cómo entra? ¿Como energía? ¿Cómo? Es una energía. Sí, Eso para mí es me gustaría es saber más, energía. Es porque lo veo. energía. Es energía. A No la sé. partícula u onda, eso no sé, de acuerdo a como lo quiera ver el observador, porque de eso vamos a hablar ahora. Mira, si me permitís, hay un tema que a lo mejor puedo ayudar a orientar un poco o confundir más, no sé. No, el tema es así. Nosotros irradiamos permanentemente como espíritus todo nuestro accionar, desde el momento que estamos vinculados con el entorno que nos toque, estemos en un lugar o en otro. Mientras estamos con el cuerpo físico, estamos en la materia, pero todo lo que irradiamos desde adentro, de nuestro ser, es pensamiento. Por ejemplo, ¿qué pasa? Un ejemplo de la mente, el trabajo de la mente, cuando nosotros estamos en la materia. Pensamos y
irradiamos de alguna manera, todavía con nuestras imperfecciones, el pensamiento a distintos lugares, aunque estemos en un... Entonces, vos lo que decís después es, hay que focalizar como psicóloga, y tiene razón, y uno tiene que focalizarse, porque si no el pensamiento irradia para cualquier lado, no lo controlamos todavía. Pero eso sería una forma de darnos una idea de qué podemos hacer como espíritus nosotros en nuestro accionar. Desde el momento que somos creados, ya estamos preparados para irradiar todo. Ahora, irradiamos en forma cuántica. Ahora, esa forma cuántica, cuando llegamos a la materia, lo hacemos a través de el perispíritu en distintas capas, porque el perispíritu, acordate que tiene distintas capas, ¿no? Bueno, pero ahí se transforma en lo que serían el equivalente a esa transfiguración que veíamos energía a materia. Bueno, ahí pasa algo equivalente, y ese sentimiento en partículas muy, muy sutiles, estamos hablando de hadrones prácticamente, subpartículas, reflejan ese sentimiento, esa afinidad o esa, como era que decíamos antes, bueno, no importa, déjalo ahí, si lo vamos a hacer. No sé si eso ayuda un poco. Lo que pasa es que, bueno, no la quiero seguir porque es muy interesante, pero el tema del pensamiento, cuando vos hablas del pensamiento, me estás hablando de conciencia. Entonces yo estoy haciendo un foco de luz en mi pensamiento porque soy consciente de que pienso. Pero cuando se siente, yo no pongo conciencia en el sentimiento. A eso me refiero, de esa inconsciencia que forma ese fondo vital que tenemos cada uno. Bueno, entonces ahí tenés que llamarlo psicológicamente de otra manera, si no la querés llamar conciencia. Pero somos el centro de la personalidad, bueno, a ver, pero la personalidad tampoco. ¿Qué? Espérenme un segundito, me esperan un segundito, por Ay, favor. perdón, armé mucho lío, disculpas. Vos haces al revés, vos tenés que despertar cuando se hace la sesión mediúnica, y cuando estás acá escuchando eso tenés que... Mario, A ver. Ana, hola, soy Agus. Sí. Bueno, yo quería llevar un ejemplo con la pregunta que hizo la señora. Por ejemplo, uno tiene en la cabeza, ¿no? Como órgano lo tenemos al cerebro, pero dentro del cerebro se programa el pensamiento, y el pensamiento va a lo cuántico, o sea, va a dimensiones de la cuarta, y el cerebro no. Entonces acá en las emociones de esto que ella habla, de los sentimientos, de querer, amar o sentir, no sé, algo así, escuché. Creo que eso es, desde mi punto de vista, está en la parte cuántica también, está en cuarta dimensión, porque son emociones que el cuerpo se manifiesta en el cuerpo, pero entra como un deseo, no sé cómo explicárselo. Eso yo entiendo. El deseo es otra cosa. Bueno, no es la palabra deseo, es lo que querés expresar en una emoción. Te quiero, Bueno, te amo, o también, ¿por qué no? Te odio, o lo que fuere. Pero son a ver, sentimientos. son todos, a ver, yo lo que pienso que son todos planos diferentes de energía, con Ahí diferentes vamos grados de mejor. manifestación. ¿Sí? Ahí vamos mejor. ¿Cómo? No te escucho. Que ahí vamos mejor. A mí No, me lo claro, aclara sí. mejor eso. Estamos Un de acuerdo, poco son mejor. todos planos de energía que se dan en diferentes planos de manifestación. El mundo físico en sí es un plano de manifestación muy concreto, porque acá en el plano físico tenés que concretar, ser concreto, ¿no? Es lo que te marca. El plano espiritual cuántico es otro plano de manifestación. No quiere decir eso que no manifiestes emociones, claro que las manifestas también. Se manifiestan de diferentes formas, pero se manifiestan también. Porque no tengo el vehículo, no me hace falta el vehículo físico. Por algo tengo todos los sentidos espirituales, ¿no? Por algo se tienen.
Entonces, esa manifestación, o sea, va a ser de acuerdo al plano donde esté actuando. Esto es, creo yo, no sé, esa energía se va a manifestar de acuerdo al plano donde esté actuando. Sí, bueno, eso sí, de acuerdo. No, pero yo iba a esto de cómo el afecto se manifiesta en lo cuántico, cómo entra en ese mundo cuántico, entra como energía. No, no, seguro, eso no queda Bueno, duda de que es así. Lo que pasa que esto depende, ahora íbamos a hablar de la conciencia, del grado de conciencia que tenga cada uno también. Yo creo que a medida que uno va evolucionando y va expandiendo la conciencia, va sublimizando también. Y incluso la intensidad con que se sienten las cosas que están ya sublimizadas, ¿no? Por ejemplo, no sé, algunos valores, ¿no? Los valores cuando uno los va trabajando, va trabajando, los va trabajando, los va trabajando, va cambiando, va variando, porque estás cambiando la frecuencia vibratoria ahí. Entonces no los vas a sentir igual. Lo que te parecía un montonazo acá, lo que sentías acá en el plano físico, en el plano material, eh, que por cierto es limitado, ¿no? Por cierto que es limitado, muy limitado, porque medio nos encorseta, ¿no? Eh, en el Medio. otro plano, en el plano ya cuántico, pero ya con una evolución, no, creo que no te impactan las cosas como te impactaban antes, porque tu frecuencia cambió, tu frecuencia vibratoria cambió. Entonces trascendemos. ¿Y qué trascendemos? Y los valores que tienen frecuencia más negativas, más bajas, no es que no sigan estando, las neutralizamos, que es distinto, porque hay frecuencias mayores que la neutralizan a esa frecuencia baja. Creo que, no sé si responde, no sé, la verdad no sé, creo que estaba enfocado para ese lado el tema de cómo los afectos, dijiste vos, cómo se sentían, Analía, pero eh, obviamente que cuando tenemos materia, tenemos todo más localizado, ¿no? Todo más, un poquito más armado. Fíjense qué le pasa al espíritu cuando siente. Eso que siente difunde por el espíritu, difunde, solamente difunde. Nosotros tenemos el sentido de la vista, o por ejemplo, ¿no? De la vista espiritual. Es algo que en realidad difunde, no vemos con una parte del espíritu. No es así. Acá sí, cuando estamos en el plano material, tenemos los ojos que son lo que hacen la recepción de la luz. Y después se procesa todo bueno, en el cerebro, ¿no? Está localizado, los sentidos están localizados. Lo necesitamos, un mundo local. Bueno, no sé, ¿querés agregar algo más, Analía? Agregalo, dale, porque vos sos psicóloga y algunas cosas, obviamente que las conocés muchísimo más, tenés más experiencia y más conocimiento. Bueno, esperen que... ¿Me están escuchando ustedes? ¿Me escuchan? Sí, Hola, Ah. sí, Patri, te escuchamos. Bueno, vamos Lo a que pasa es, terminar entonces este último tramo, principio del observador. Y esto, porque esto para mí es la frutilla del postre, para mí, del mundo cuántico. Miren lo que es esto, ¿no? En un sistema atómico, subatómico, puede estar en más de un estado a la vez, ¿no? Esto de onda a partícula, simultáneamente. ¿Hasta qué momento? Hasta que es observado. Ese sistema es observado. ¿Y quién observa? Una conciencia.
¿Y quién incide en esa conciencia? ¿O a través de qué incide? No solamente a través de la atención, sino de la intencionalidad también. ¿Sí? Y fíjense esto qué importante que es, porque cómo se une, que íntimamente estamos ligados porque pertenecemos a ese mundo, al mundo atómico, al mundo cuántico, al mundo espiritual, cómo nosotros a través de una observación podemos cambiar algo de ese mundo cuántico. ¿Por qué? Porque ese mundo cuántico no está manifestado, eh, o mejor dicho, está manifestado en forma de probabilidades. Para que ese mundo cuántico se manifieste en alguno de sus aspectos, tiene que ser observado. ¿Y a través de quién? Y de una conciencia. Nosotros cuando se hace un experimento en un laboratorio cuántico, se hace un experimento y el observador pregunta lo que quiere ver, eso que quiere ver se pone en evidencia. ¿Por qué? Porque el observador incidió en ese experimento. La conciencia incidió en ese experimento. O sea, ese observador es además partícipe. Observa y participa, ambas cosas simultáneamente. Y esto es un concepto para mí es fundamental porque yo estoy provocando en ese experimento que voy a hacer, quiero que se ponga en evidencia lo que yo estoy interrogando, que es un aspecto de esa partícula, por ejemplo. Entonces, fíjense, la conciencia en todo este proceso es fundamental. Fíjense, o sea que el principio de superposición, o sea, esto que es principio onda-partícula, solo está así si no es observado. Cuando es observado, ahí se manifiesta o onda o partícula. ¿Sí? Entonces, tan pronto como el sistema es medido o observado, la superposición de estados se acaba. Se produce el colapso del sistema, se llama así, colapso del sistema, eligiendo un único estado determinado, o de onda o de partícula. ¿Saben esto a qué viene todo esto? Además, bueno, lo que demuestra lo sensible que son justamente los átomos, ante todas las cosas que hacemos, sino como nosotros, y ahora lo vamos a llevar al plano evolutivo espiritual, este concepto, cómo nosotros mismos nos ponemos en el camino que elegimos. ¿Por qué? Porque hicimos colapsar una onda de tiempo que luego tenemos que transitar, es el camino que luego tenemos que transitar. ¿Por qué? Porque, a ver, mucho se habla de la evolución del planeta, ¿no? Por ejemplo, se habla de la evolución del planeta, que el planeta evolucione, que ya va a llegar, que la masa crítica, o sea, que tiene que ver, la masa crítica está referido a un mínimo, en realidad está sacado el concepto de la medicina, sí, de la medicina, bueno, donde es una mínima cantidad de sustancia radiactiva que puede provocar un fenómeno, producir un fenómeno. Eso se llama masa crítica. Entonces, acá se dice que para producir ese cambio tiene que haber una masa crítica, referida a la conciencia del ser humano, que tome conciencia de que esto hay que hacerlo, hay que evolucionar. Pero, a ver, todo muy bien, pero en el mundo cuántico las probabilidades son infinitas. Solo recién cuando yo pongo mi atención sobre una de esas probabilidades, hago que se colapse esa probabilidad y se concrete. Pero tengo que poner la conciencia en eso. Tengo que estar entonces concientizado. Tengo que evolucionar para saber qué onda también, de qué probabilidad es la que tengo que hacer colapsar
para mi beneficio. Y es eso lo que pasa a medida que uno va evolucionando. Va concretando lo mejor para que cuando el futuro llegue sea el que uno proyectó, no cualquiera, el que uno proyectó. Pero eso está concatenado con la ley de acción y reacción, causa y efecto. Porque yo con la causa que estoy acá, estoy originando un efecto. Estoy haciendo colapsar una línea de tiempo. Y al colapsar esa línea de tiempo es un camino que se me habilitó porque lo voy a tener que transitar. Fíjense hasta qué punto nosotros con nuestra conciencia, pequeña, mediana, chica, la que sea, incidimos sobre ese mundo. Porque estamos todos entrelazados, esa es la realidad. Estamos todos entrelazados. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, no lo sentimos. Lo único que sentimos es la separación, ¿no? Que no es tal. Entonces, es en ese momento la experiencia del mundo que nos rodea pasa a existir en una sola realidad. O sea, el sistema observado deja de mostrar efectos cuánticos y se comporta en forma típica y local. Es lo que nos pasa cuando venimos acá, al plano Tierra. Acá se concreta, porque es el mundo local, se concreta. Allá se idea y después baja la información y se concreta. Siempre entre ese paso o traspaso entre el plano cuántico, el plano espiritual y el plano material hay como un delay. Es como que se enlentece el tema un poco. Se enlentece. Entonces, y esto, claro, se explica por lo que les dije recién, que es el entrelazamiento. ¿Entre quién? Entre el observador y el observado. Hola Patricia. Sí. Mira, si me permitís, tengo un ejemplo que a lo mejor puede ayudarnos en esto. A mí siempre me gustaron las cosas, los ejemplos más bien que se puedan visualizar, ¿no? Si nosotros vamos a antes se usaban mucho los salones de espejos donde se cambian las imágenes, ¿no? Se distorsionan. Entonces colocamos a un objeto o una persona para verlo y el observador se puede colocar en varias posiciones. Entonces lo va a ver ese mismo objeto en distintas facetas que serían los estados cuánticos, el equivalente a los estados cuánticos que algo puede manifestarse en el mundo cuántico, según el lugar en qué espejo lo esté mirando, la deformación que va a ver. Y lo va a ver de esa manera. Ahora, si se coloca fuera de los espejos, lo que ve es el objetivo real. La pregunta que uno queda en el aire, porque es imposible de resolverlo hoy, si alguna vez, y yo supongo que cuando estamos en el mundo espiritual mucho más elevado que ahora, veremos cada vez más a ese objeto en la forma real. Pero tenemos que estar mucho más avanzados que en este momento. Mientras tanto, estamos con esto, estamos así. Es la posición del observador en la que va a definir qué pasa. Eso lo vio Einstein también, cuando hablaba de la teoría de la relatividad. Claro. Si uno ve parado en la estación pasar un tren y hay un pasajero que va caminando arriba del tren, para el que está en la estación, ese pasajero va a la velocidad del tren más menos la velocidad que lleva dentro del tren. Claro. Para el que está en el tren, lleva su propia velocidad. Y para uno que lo mira afuera, directamente ve pasar el tren, no ve otra cosa. Entonces, así se manifiesta todo esto. Lo importante es que nosotros tengamos en cuenta que cuando estamos en la materia, estamos limitados, porque ya, como vos bien explicaste, desde el punto de vista cuántico, hicimos colapsar algunas cosas y estamos viviendo una línea de tiempo
determinada que Acá hemos sí. elegido. ¿Ya? Es así. Y hasta que no pasemos eso, no volvemos otra vez a poder tocar otra línea de tiempo. Tendríamos que estar ya en el mundo espiritual No, para poder porque, hacer eso, ¿no? bueno, pero hay que trabajar justamente para eso. Porque nosotros cuando adquirimos más conciencia, estamos más conscientes de esas probabilidades. Y yo sé la línea de tiempo que quiero colapsar a mi favor y para mi bien o bien de los demás. Ese es el punto. Entonces yo tengo que trabajar en este presente, yo tengo que trabajar para colapsar esa línea de tiempo. Este es el punto. La conciencia en ese momento lo es todo ahí. Y yo tengo que alimentar a la conciencia, pero la tengo que alimentar para expandirla y para tener cada vez más registro de esto que sucede. Entonces, si yo tengo registro a través de esa ampliación de la conciencia y yo trabajo en mi presente, el colapso va a ser el que yo quiera que se produzca. En forma individual me estoy refiriendo a mi evolución espiritual. Obviamente que intervienen otras cosas, pero bueno, eso es fundamental. Por eso, eh, acá lo puse abajo, la diferencia radicaría en el observador que determina la posición de lo que quiere observar, o sea, el observador está haciendo intervenir su conciencia. Si quería llegar a esto y terminar con esto, porque es para que tengamos ya, digamos, eso ya lo sabemos, el espíritu es conciencia, hasta donde llegó con su evolución, pero sabemos que lo tenemos, la conciencia la tenemos que alimentar como corresponde, ¿no? Con buenos conocimientos y que los conocimientos lleguen a nuestra esencia, o sea, primero es información, luego es conocimiento cuando los tenemos elaborados y podamos accionar con esos conocimientos. Primero en seguir haciéndonos bien, no mal, ¿no? Y tener en cuenta cómo reacciona el resto de lo que nosotros, de esa realidad que nosotros somos co-creadores de esa realidad, cómo nos incide, en definitiva. ¿Mm? Bueno, creo que, esperen que voy a, bueno, bueno, eh, ya se habló mucho. em, Espero que haya servido. A mí lo que más me interesa es que puedan rescatar elementos, no digo todo, porque a veces todo no se puede rescatar, pero elementos que ustedes puedan utilizar en el día a día, ¿no? Eso es lo que más me interesa siempre, que no sea solamente algo que está en el mundo teórico, en el mundo mental y nada más. Tenemos que llevar a la práctica lo que sabemos, los conocimientos, lo que pensamos, que es lo más difícil, ¿eh? Acá en el plano Tierra es una de las cosas más difíciles, quizás. ¿Mm? Pero bueno, esa idea siempre está. ¿Mm? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más que hacer, no sé. Eh, no sé, si no, bueno, nos Gracias. despedimos. Bueno, Gracias, gracias. Muy linda la primer clase. Excelente, gracias. bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar. No sé, Federico, bueno, Acá nadie hizo ninguna pregunta. te hago entrega entonces Bueno, de la clase. La bueno, clase no, lo que ya terminó. voy a cortar acá. Patri, podés dejar de grabar vos porque estás como anfitriona.
Sí, yo cuando me voy se para. No, pero podés poner dejar de grabar arriba dice. Ah, sí, ahí está.